Saludos, ingeniero Lenín Huerta. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia, cursando la asignatura de Químico Física. En esta ocasión nosotros le vamos a hablar acerca del artículo titulado Nuevos avances en materia de sílice mesoporosa para la elaboración controlada de fármacos. Mi nombre es John Macías y yo les voy a dar una introducción acerca del tema. En primer lugar, tenemos que los sistemas de administración de fármacos son aquellos que transportan fármacos terapéuticos a un lugar específico del cuerpo en un momento determinado. Como por ejemplo, aquí podemos ver una persona que debido a diversas dolencias va a ingerir un medicamento en forma de microesferas. Evidentemente lo va a hacer a través del sistema respiratorio. Estas microesferas van a viajar a través de su sistema respiratorio, consecuentemente van a atravesar las arterias, va a viajar al torrente sanguíneo. De esta manera, los sistemas de administración de fármacos buscan satisfacer las expectativas de las personas, mejorando la actividad farmacológica de los fármacos. Además, busca mejorar los cambios o modificaciones que produce el fármaco en el organismo en niveles submoleculares, moleculares, celulares o bioquímicos. Además, hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha utilizado la nanotecnología para el tratamiento de enfermedades, desarrollándose así los nanotransportadores, que son transportadores de fármacos de dimensiones sumamente pequeñas, para la administración segura de fármacos. Entre los principales nanotransportadores destacan los liposomas, pequeñas vesículas redondeadas que van a estar formadas por una bicapa de fosfolípidos y colas hidrofóbicas. Además, se encuentran las micelas, que al igual que los liposomas, van a estar compuestas de cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas, y van a traer a manera de imán la suciedad y la grasa de la piel y la va a mantener en su interior. También destacan los polímeros que se forman a través de la unión de cientos de miles de moléculas, conocidas como monómeros, y que van a formar una larga cadena. De esta manera, los polímeros pueden ser naturales o artificiales. Entre los polímeros naturales destacan unos de suma importancia para la industria farmacéutica, como lo son las nanopartículas de sílice mesoporosa, o por sus siglas en inglés MSN. Estas destacan debido a su simple síntesis, también a su morfología, además de su elevada área superficial. También destacan las siguientes características, que son que pueden cargar diferentes tipos de moléculas de fármacos y antígenos, poseen biocompatibilidad encomiable, tienen elevada capacidad de degradación y realizan la administración de fármacos además, evitando así la liberación prematura del fármaco. Ahora podemos observar la siguiente figura, en la cual se da el proceso de liberación de carga de las MSN recubiertas de nanocristales de sulfuro de zinc, y estos van a estar recubiertos de ácido borónico. En esta primera imagen nosotros podemos observar una nanopartícula de sílice mesoporosa que va a estar recubierta por estos círculos azules. Estos círculos azules van a representar los nanocristales de sulfuro de zinc. Y estos, a su vez, como podemos ver aquí, van a estar unidos a través de un sulfuro que va a servir como puente a esta estructura de aquí, conocida como ácido borónico, y va a formar estas nanocristales, que van a encontrarse obstruyendo la salida de los poros que componen a las nanopartículas. Estos nanocristales van a estar unidos a la superficie de las nanopartículas a través de estas pequeñas estructuras de color blanquecino, que son los OH de la superficie de sílice. Y en su interior, en los poros de las nanopartículas, se van a encontrar los fármacos, en este caso, van a estar representadas por círculos de color rojo, y van a ser las safraninas o epirubicinas de ácido clorhídrico. Recordemos que el sulfuro de zinc es uno de los derivados del zinc, y el zinc se encuentra dentro de los materiales inorgánicos de compuerta, que sirven para la liberación controlada del fármaco. En esta forma, podemos observar que aquí, en esta parte, tenemos a las nanopartículas de sílice mesoporosa con la puerta cerrada, es decir, que los nanocristales van a estar obstruyendo los poros que va a contener al fármaco, es decir, que no hay liberación de la carga. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los materiales inorgánicos van a ser altamente sensibles a los cambios de pH. En este caso, para los nanocristales de sulfuro de zinc, cuando existe un pH ácido, lo que va a hacer es que se van a desprender de la OH de la superficie de sílice y estas van a proceder a liberar el fármaco, como podemos ver en la siguiente imagen. Es decir, cuando vemos que las nanopartículas están obstruidas, estas van a viajar a una parte del cuerpo que va a tener un pH ácido,
y allí se va a producir la liberación del fármaco, evidentemente de manera controlada. La imagen B es un ejemplo de MSM multifuncional. Se encuentra recubierta con complejos de metal polifenol. Son el grupo más extenso de sustancias no energéticas presente en los alimentos de origen vegetal. Recientemente, los marcos orgánicos metálicos también han atraído una gran atención. En el campo biomédico, que recogen y analizan muestras médicas debido a su biocompatibilidad y biodegradabilidad. En primer lugar, encapsularon la doxorubicina, que pertenece a una clase de medicamentos llamado antraciclinas. Actúa retardando o deteniendo el crecimiento de células cancerosas en el cuerpo. Combinaron la MSN con el marco orgánico metálico para formar complejos. Los resultados mostraron una buena compatibilidad y una baja toxicidad, y abren un nuevo método de administración controlada de fármacos. El sulfuro de cobre, CuS, son con sus puntos fuentes de hipotoxicidad, bajo coste y fotoestabilidad, se usan ampliamente como agente fototérmico debido a su alto coeficiente y extinción molar, de su excelente eficiencia de conversión fototérmica. Además, se puede lograr una notable terapia quimiofototérmica mediante la combinación de sulfuro de cobre con sílice mesoporosa. Mi nombre es Raquel Chinga y les seguiré explicando sobre el artículo. En el campo de la administración de fármacos, el diseño de nanopartículas avanzadas capaces de autopropulsarse en un entorno acuoso y administrar el fármaco a pedido tiene un gran potencial para mejorar los tratamientos clásicos. La propulsión se puede lograr utilizando diferentes enfoques, como el uso de luz, campos magnéticos y ultrasonidos o mediante catálisis. En los últimos años se han realizado varios estudios de prueba de concepto sobre el uso de motores a nanoscala en la administración de fármacos. Otro aspecto importante que es importante destacar es a la hora de diseñar sistemas de administración de fármacos, es que es la posibilidad de leer la información del entorno y entregar la carga a voluntad ante la presencia o aplicación de un estímulo específico. Esto contrasta con los sistemas de entrega pasiva en los que la liberación de la carga se logra por simple difusión y por la lenta degradación del portador. Entre los nanoportadores potenciales, las hélices mesoporosas son muy atractivas, ya que ofrecen propiedades ventajosas como una síntesis fácil, una gran área de superficie específica, una alta capacidad de carga y biocompatibilidad. Además, la posibilidad de unir puertas moleculares, también conocidas como nanoválvulas, en la superficie externa permite diseñar materiales cerrados que idealmente muestran una liberación cero hasta que se presente un estímulo externo. Se ha desarrollado y aplicado una amplia variedad de materiales cerrados capaces de responder a diferentes estímulos, como luz, temperatura, campos magnéticos, pH, moléculas y biomoléculas, en protocolos de comunicación y administración controlada de fármacos. La sílice mesoporosa ya se ha aprobado como andamio para la preparación de microcápsulas activadas por enzimas, chorros tubulares y nanopartículas activadas por enzimas.
Los nanomotores mesoporosos a base de sílice también se cargaron con fármacos y presentaron una difusión mejorada cuando se expusieron al combustible, lo que resultó en una cinética de liberación de fármacos mejorada. Sin embargo, los poros de la sílice mesoporosa no se bloquearon y se observó una liberación de carga específica sostenida, lo que limita de alguna manera su aplicación potencial, ya que se libraría una cantidad no despreciable de fármaco antes de llegar a la ubicación objetivo. En este escenario es evidente a partir de la literatura que aún no se han desarrollado nanomotores de sílice mesoporosa, activados por enzimas capaces de entregar la carga útil a voluntad. De hecho, las ventajas de combinar capacidades de autopropulsión y sistemas de administración sensibles a estímulos, en comparación con los portadores de fármacos pasivos, son inmediatamente obvias, ya que esto constituye la base de vehículos con una fuerza impulsadora continua capaz de leer la información, es decir, el estímulo del entorno y actuar en consecuencia, por ejemplo, liberando una determinada droga bajo demanda. A continuación, les presentaré el diseño, la preparación y la caracterización de nanomotores enzimáticos basados en sílice mesoporosa con nanoválvulas supramoleculares sensibles al pH. El diseño del nanomotor se muestra en la siguiente figura. Esta es una ilustración esquemática de la fabricación y el rendimiento de nanomotores sensibles a estímulos activados por enzimas. En esta parte, a la que denominaremos parte A, se muestra el esquema del proceso de fabricación, en donde los nanomotores consisten en nanopartículas de sílice mesoporosas cargadas con un cargamento, un tinte o un fármaco, funcionalizadas con grupos de benzimidazol en la superficie exterior y cubiertas con ureasa modificada con ciclodextrina. Luego, en esta parte, a la que denominaremos parte B, estos nanomotores biocatílicos exhiben un movimiento browniano, mejorado debido a la conversión enzimática de la urea y liberan su carga a pH ácido mediante el desenroscado de la nanoválvula supramolecular. Y finalmente, en la parte a la que denominaré C, se observa la reconstrucción por microscopía confocal 3D de una célula con nanomotores internalizados, en el que se ven diferentes señales correspondientes al marcador de membrana, lo que está de verde, luego el marcador de ADN OH, lo que está de azul, y lo que está de rojo, que es desoxirribosina, uno de los agentes anticancerígenos. La liberación de carga solo se desencadena a pH ácido debido a la protonación de los grupos benzimidazol y la pérdida de interacción supramolecular. Además, los nanomotores impulsados por enzimas eran autopropulsados por las unidades de ureasa, lo que permitía el movimiento browniano mejorado de las nanopartículas en presencia de urea como biocombustible. Gracias. Nuri, yo ese año ya hablaré acerca de lo que es el ácido hialurónico. Podemos decir así que es un polisacárido natural, principal matriz extracelular del tejido conectivo y se utiliza ampliamente para la administración de fármacos debido a su buena biocompatibilidad, no toxicidad y no inmunogenicidad. Lo que es más importante, que puede interactuar específicamente con receptores CD44 sobreexpresados en las zonas tumorales y actuar como ligando de orientación para dirigirse activamente hacia el tumor. Entonces, es así como podemos decir que se propuso una medicina funcional inteligente
a través de varias etapas multifuncional denominada FECO-TTP. El profármaco dirigido a las mitocondrias que responde al microambiente, se encapsula en nanopartículas de sílice mesoporosa que reduce el ácido hialurónico mediante el ensamble electrostático. En combinación con el efecto de permeabilidad y retención mejorada de las nanopartículas, se logra con éxito el suministro de múltiples etapas dirigidas a las células tumorales, a las mitocondrias. Las nanopartículas de sílice mesoporadas basadas en polímeros sintéticos pueden realizar la liberación sostenida y controlada de fármacos en respuesta a diferentes estímulos internos o externos, mejorando así el destino y el rendimiento terapéutico de los medicamentos. Las principales formas de conexión de los polímeros con las nanopartículas de sílice mesoporadas son el injerto y el recubrimiento. En esta imagen se puede apreciar el proceso de preparación y el mecanismo de acción de los nanotransportadores de sílice mesoporosa, sensibles a la hipoxia. Se propuso el polímero de azobenceno sensible a la hipoxia bajo la condición hipóxica del tumor. El azobenceno recibía electrones y luego se destruía en anilina, lo que daba lugar a la degradación del polímero y a la rápida liberación de la carga. Grabar. A ver. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Soy Erika Albia Salas y voy a continuar con la explicación de grupo. El TPGC, que viene siendo el delta alfa tocoferil polietilglicol milsuccinato, se le va a adicionar el CDI. ¿Qué es el CDI? El CDI es un 1,1 carbonil dimidazol, que vienen siendo sustancias químicas que serán de vital función para la posterior administración del PDA. Después de la formación del TPGC-CDI, se va a trabajar con L-telerediamina, que va a dar origen a un TPGC enlazado a un nitrilo, sustancia muy necesaria para lo que viene siendo la liberación o administración de fármacos dentro de una molécula. Posteriormente, se va a trabajar con el MSN. ¿Qué es el MSN? Es una nanopartícula de sílice mesoporosa. Dentro de esta se va a encontrar el DOX. ¿Qué es el DOX? Es desoxirubicina, que eso vendría siendo un medicamento anticancerígeno, muy utilizado en todos los tratamientos contra diferentes tipos de cáncer. ¿Qué pasa en este caso? Esto va a ser completamente recubierto por la polidopamina, que se va a encontrar con un pH de 8.5. Esto evita que el medicamento sea expulsado de la nanopartícula de sílice o nanopartícula de silicio, debido a que se encuentra en un estado alcalino. Como no se encuentra en un estado ácido, el medicamento se encuentra dentro de la célula hasta que ésta pasa a enlazarse con lo que viene siendo el TPGC. Posteriormente, esta partícula que se puede apreciar en la imagen, va a pasar a ser inyectada a donde podemos hallar lo que son las células tumorales. Las partículas van a empezar a interactuar con dichas células tumorales y van a empezar a eliminarlas, dando un tratamiento específico para diferentes tipos de cáncer como se puede encontrar. ¿Cómo funciona esto? La partícula va a ingresar a la endocitosis de la célula tumoral, como se puede apreciar en la siguiente página. Esta va a ir introduciendo lentamente hasta llegar a la membrana de la célula tumoral hasta el punto de inhabilitarla o eliminarla. ¿Qué sucede aquí? Que esto procede a través de la glucoproteína P.
la cual va a permitir también el acceso de dicho medicamento. Gracias. Ilustraciones esquemáticas del fármaco doxorubicina, que sus siglas son DOX, autogestión de nanopartículas de silicio mesoporosas, que sus siglas son MSN. Los autores de esta imagen que podemos observar aquí propusieron una estrategia de autoobstrucción de fármacos, donde las nanopartículas de silicio mesoporosas se funcionalizó primero con el benzoaldehído y luego se autofocalizó con la doxorubicina. La doxorubicina es un fármaco anticanceroso representativo que contiene grupos aminos a través de enlaces covalentes como el benzoicoimina, y estos son sensibles al pH. En la imagen A que podemos observar aquí, la interacción dinámica entre la doxorubicina y el benzoaldehído están en función a través de enlaces benzoicos iminas, y estas muestran una gran sensibilidad al pH. En la imagen B podemos observar un proceso de liberación de fármacos con propiedades que representan el pH. Podemos ver aquí el fármaco, el pH y la liberación. Finalmente, en la imagen C, encontramos otro tipo de liberación de fármacos, pero este de aquí se da de manera específica y luego representa una captación por parte de las células de un sistema autodirigido. Hola, mi nombre es Morelia Las y les hablaré sobre las membranas biológicas. En comparación con otros materiales cerrados, las membranas biológicas tienen ventajas únicas en cuanto a biocompatibilidad, lo que ha atraído una amplia atención de los investigadores. En los últimos años, el uso de biofilms o biopelículas aisladas para camuflar nanopartículas ha despertado un gran interés en el campo biomédico y ha logrado resultados visibles en la investigación de la terapia tumoral debido a su versatilidad inherente. El recubrimiento de membrana biológica es superior al recubrimiento de polímero. En primer lugar, puede evitar ser tragado y atacado por el sistema retículo endotelial, por sus siglas en inglés RES, ampliando el tiempo de circulación en la sangre y aumentando la acumulación de fármacos en el lugar del tumor. En la siguiente imagen se puede visualizar una ilustración esquemática de un ejemplo de nanopartículas mesoporosas de organosilicio que contienen quimioterapia e inmunoterapia. En el primer caso se muestra una nanopartícula de sílice mesoporosa imitadora de glóbulos rojos que responde al láser, con un mayor tiempo de circulación de la sangre y una liberación de fármacos específicas para el tumor. Esta nanopartícula llevaba el fotosensibilizador clorina E6 y el fármaco quimioterapéutico de soxrubicina, o también llamado DOX por sus siglas en inglés, lo que evitaba la fuga temprana del fármaco y podía utilizarse para la obtención de imágenes tumorales. Entre las diversas membranas celulares, la membrana de las células cancerosas destaca por su excelente homología y capacidad de localización del tumor. En otro caso, prepararon lo que son nanopartículas mesoporosas de organosílica, por sus siglas en inglés MONS, que contenían enlaces diselénidos sensibles a los rayos X y a las especies reactivas de oxígeno. La dexorubicina DOX se cargó en el poro y se empleó la membrana de la célula del cáncer de mama 4T1 para lograr la focalización de las células cancerosas. La combinación de la muerte celular inmunogénica mediada por el DOX, es decir, por doxorubicina, y el tratamiento de bloqueo del punto de control inmunitario PDL1 potenció aún más los efectos antitumorales y antimetastásicos. Aunque el recubrimiento de la membrana celular dota de las nanopartículas de sílice mesoporosa de un tiempo de circulación prolongado, de una propiedad de focalización y de una internalización mejorada, todavía quedan algunos defectos. Las nanopartículas de sílice mesoporosa biométricas tienen menos flexibilidad estructural que las células naturales, lo que puede afectar a su interacción con las células del organismo. Además,
La estructura rígida puede afectar a su deformabilidad, lo que provocaría defectos en la permeabilidad y el transporte. También hay que tener en cuenta el tamaño de las nanopartículas de sílice mesoporosa a la hora de envolverlas en membranas celulares. Chen y otros autores sintetizaron una serie de nanopartículas de sílice mesoporosas que iban de 10 nanómetros a 200 nanómetros e investigaron el efecto del tamaño en la encapsulación de la membrana de eritrocitos humanos mediante un método basado en la diálisis hipotónica. Los resultados mostraron que se puede lograr una encapsulación eficaz cuando el diámetro hidrodinámico de la partícula es inferior a los 30 nanómetros. A pesar de los grandes progresos realizados en el rendimiento de las nanopartículas de silicio mesoporosas biométricas in vitro e in vivo, todavía se encuentran en su fase inicial y es necesario investigar más sobre las propiedades mecánicas y la interacción interfaciales con las células de este material compuesto. Gracias. En conclusión, la sílice mesoporosa es un portador de fármacos fascinante. La plataforma de sílice mesoporosa cerrada realiza la liberación controlada de fármacos en los sitios tumorales a demanda, reduciendo así las fugas tempranas, así como los efectos tóxicos y secundarios en los tejidos normales. Se presentaron los mecanismos de liberación controlada de fármacos en las nanopartículas de sílice mesoporosa cerradas y se revisó principalmente los materiales cerrados. Los mecanismos que controlan la liberación de fármacos incluyen los estímulos internos causados por las diferencias entre las células tumorales, las células normales y los estímulos físicos externos aplicados artificialmente, que se utilizan para fabricar el sistema de administración de nanopartículas de sílice mesoporosa y son base para el diseño preciso de nanopartículas de sílice mesoporosa cerradas. Para sellar los canales de sílice mesoporosa se emplean materiales inorgánicos, polímeros naturales y sintéticos, biomacromoléculas, las propias moléculas de los fármacos y membranas biológicas, y con el fin de mejorar los efectos contra el cáncer y evitar efectos adversos inesperados, la introducción de estos materiales no solo mejora el efecto de la quimioterapia, sino que también puede lograr una variedad de sinergias terapéuticas debido a las características intrínsecas de los propios materiales sellados. Los sistemas de administración de nanopartículas de sílice mesoporosa con compuertas se han diseñado para superar lo que son las limitaciones de la quimioterapia tradicional. Sin embargo, todavía existen algunos retos.